Dice, el atributo de la gracia de Dios es la disposición eterna, soberana y libre de Dios para mostrar favor inmerecido a pecadores culpables, con el fin de salvarlos en Cristo y glorificarse en sí mismo, sin que exista, y esto es muy importante, sin que exista mérito, condición previa o cooperación decisiva en el hombre. O sea que de principio a fin la salvación es del Señor. Y la gracia, pues ese favor que Él extiende, un favor inmerecido, no nos lo merecemos los hombres, pero Dios en su amor y su misericordia lo hace. Entonces, la gracia no es solo una acción, sino una perfección del carácter de Dios y es inseparable a su santidad, justicia, soberanía e inmutabilidad. Entonces hoy, hermanos, desarrollaremos esta clase o este estudio en 6 puntos. Número 1, el peligro de una gracia mal definida. Eso hoy en día sucede, una gracia mal definida. Número 2, la gracia como atributo del ser de Dios. Número 3, la gracia en perfecta armonía con la justicia divina. Número 4, la gracia soberana, libre y no obligatoria. Número 5, la gracia salvadora es eficaz, no solo ofrecida. Es eficaz, no solamente ofrecida. Y finalmente, número 6, la gracia que salva también preserva y santifica. Entonces comencemos con el punto número 1. Tengan preparada ahí su espada, ¿verdad? De todas maneras, voy a aclarar lo que es espada porque como está siendo grabada la clase, no vaya a ser que digan, pero en la iglesia tienen espadas, están armados. Bueno, la espada es la Biblia, los 66 libros de la palabra de Dios, a eso me refiero. Yo sé que todos ustedes saben, pero estén preparados porque vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos en cada encabezado. Entonces comencemos con el peligro de una gracia mal definida. Arthur Pink, en el libro que estamos estudiando, comienza diciendo que gran parte del cristianismo moderno habla mucho de la gracia, pero la ha vaciado de su contenido bíblico, ¿verdad? Inclusive se han ido a iglesias que ustedes saben que se han ido a los extremos. O sea, no se habla ya del pecado, no se habla de la justicia de Dios, no se habla del infierno, no se habla del juicio venidero, y entonces se han ido al otro lado, al otro extremo, y entonces eso es sumamente dañino, ¿verdad? Ese es otro evangelio diferente. Ahora, la gracia es presentada como una ayuda en ellos, ¿no? De la manera incorrecta, una oportunidad o una reacción divina ante la decisión humana. O sea, el humano o el hombre es el que decide. Para Pink, este enfoque reduce la gravedad del pecado y exalta la voluntad del hombre y oscurece la gloria de Dios. Entonces vamos a ver ahí un par de versículos bíblicos. Vamos un momento a Romanos capítulo 11, versículo 6. Si alguien lo tiene, por favor lo lee. Romanos capítulo 11, versículo 6. Sí, ahí podemos ver, hermanos, gracias hermana Tania. Pablo aquí se refiere a un remanente elegido por gracia divina y no por obras ni méritos humanos. Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros?
muertos. Físicamente estábamos vivos, por supuesto, pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ahí el Señor tiene que venir, ¿verdad? Y resucitar a ese muerto, ¿verdad? Para que pueda verdaderamente ser salvo. Primero el Señor lo regenera y entonces ahí es donde la persona puede verdaderamente responder a la gracia de Dios, ¿no? Y el Señor da la fe y da el arrepentimiento también. Viene de Dios. Entonces, la gracia bíblica no solo puede entenderse correctamente cuando se reconoce la ruina total del hombre y la absoluta soberanía de Dios. Ahí es donde nosotros podemos entenderlo. Y voy a repetir esto, la gracia bíblica solo puede entenderse correctamente cuando se reconoce la ruina total del hombre y la absoluta soberanía de Dios. Esa es la manera de poderlo entender. En el punto número 2, vemos que la gracia como atributo del ser de Dios. La gracia como atributo del ser de Dios. Pink enseña que la gracia no es un acto ocasional, sino un atributo esencial del carácter divino. Dios no se vuelve un Dios de gracia cuando el hombre cree. El hombre cree porque Dios es gracia en sí mismo. Es uno de sus atributos. ¿Okay? La gracia fluye del ser eterno e inmutable de Dios. Así como Dios nunca comienza a ser santo o justo, tampoco nunca comienza a ser gracia en Él mismo. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo capítulo 34, versículo 6. A ver quién lo tiene. Otro que busque Salmo 145, versículo 8. Éxodos, el segundo libro de la Biblia, 34, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. Ahí vemos entonces pues, el atributo de la gracia de Dios. Y en el Salmo 145, 8, ¿qué dice? Hay otros. No se preocupen que hay otros. Va a haber oportunidad para todos. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en Y misericordia. grande en misericordia. Amén. Aleluya. Y Malaquías 3:6, ¿qué nos dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Amén. Ahí vemos que la gracia de Dios no depende del tiempo o de la respuesta humana, ni de circunstancias externas, sino de Dios mismo. De Él mismo, hermanos. Pink recalca que poner la fe antes de la gracia es teológicamente destructivo. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Vamos al punto número 3. La gracia en perfecta armonía con la justicia divina. Yo siempre digo que nosotros a veces tendemos, ¿verdad?, a irnos a los extremos. Especialmente si no tenemos una buena guía, ¿verdad? ¿Cómo nosotros encontramos el equilibrio? ¿O dónde? Ahí, así mismo, hermano. Dígalo duro, que en la palabra. El equilibrio es la palabra de Dios.
Por eso es tan importante que nosotros insistamos siempre en estudiar la palabra y no estudiarla, aunque en ocasiones lo hacemos, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este momento, que estamos buscando versículos de apoyo. Es importante que nosotros leamos la palabra sistemáticamente. O sea, agarremos como agarramos un libro y lo empezamos a leer, desde Génesis hasta Apocalipsis. Terminó en un año, o depende del calendario como usted lo haga, año y medio, otros lo hacen en 2 años, y vuelve otra vez y la lea. De esa manera podemos tener todo el consejo de Dios en nuestras mentes y comprender de una manera mejor todo el consejo divino. ¿Okay? Entonces, hermanos, la gracia, el punto número 3, la gracia en perfecta armonía con la justicia divina. Uno de los mayores errores es oponer la gracia a la justicia, o sea, que se entreponga. La gracia bíblica no ignora el pecado ni pasa por alto la ley de Dios. Dios no perdona porque decide no tomar en serio la culpa del pecador, sino porque la culpa del pecador fue plenamente tratada en Cristo en la cruz del Calvario. Eso es sumamente importante, hermanos. Si no, su Hijo no hubiese venido a morir por nosotros, por su iglesia. El problema más grande que tiene el ser humano es el pecado. Y el Señor lo resolvió en la cruz del Calvario. El Señor murió por su pueblo en la cruz del Calvario. Es la única manera en que nosotros podamos tener una relación verdadera con Dios. Es a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a ver Romanos, mire qué preciosa escritura. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Y otro hermano que pueda buscar Isaías 53, 5. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, eso es importante. Aunque, donde dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces es importante porque al principio nos dice a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación. Como de intercesión. Cerquita, un poquito más. Exacto, en lugar de como ofrenda, que Dios puso como ofrenda, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre. O sea, el Hijo de Dios fue la ofrenda por nuestros pecados. ¿Okay? Isaías capítulo 53, 5, ¿qué dice? Él fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas. Ah, ok. Tiene una versión. Es la Biblia de las Américas. Muy buena también, muy buena también, sí. Sí, esta dice, la Reina Valera dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, hermano, esa también es una muy buena versión. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. El Señor tuvo que derramar su sangre preciosa, no es para cubrir el pecado, no, porque eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. La sangre de los animales cubría el pecado. Pero el Señor, una sola ofrenda por el pecado de su pueblo, Él derramó, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y es perfecta. ¿Sí? Esa ofrenda, esa remisión, ese perdón es perfecto para aquellos que
creen en Cristo aquellos que son su pueblo. Entonces, hermanos, la cruz es el único lugar donde la gracia puede manifestarse sin comprometer la justicia divina. Allí Dios sigue siendo justo y justificador. Cualquier concepto de gracia separado de la expiación es una falsificación del verdadero evangelio. Entonces, eso tenemos que entenderlo, porque mucha gente a veces dice, pero ¿cómo puede ser Dios justo y a la misma vez castigar? Bueno, el Señor castigó a su Hijo por ti. Eso fue lo que sucedió. Toda la ira de Dios, en vez de ir en contra de ti, fue en contra de su Hijo. Hemos hablado, usted sabe, de la doble transferencia, ¿verdad? El Señor, cuando un hijo de Dios cree, un hijo de Dios no, un pecador cree, se arrepiente, ¿verdad? Y cree en el Señor. ¿Qué sucede ahí? Espiritualmente hay una doble transferencia. El pecado tuyo es transferido a Cristo y la justicia de Cristo es transferida a ti. Y no solamente que el Señor perdona nuestros pecados, sino que Él nos viste de su justicia. ¿Ve qué hermoso es eso? Estamos vestidos de la justicia de Cristo. Entonces el Señor ahora nos mira a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca usted hubiese pecado. Reconciliados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Entonces eso es algo hermoso, ¿verdad? La gracia de Dios. Vamos al punto número 4. Estamos hablando del atributo de la gracia de Dios. No sé si mi hermano Edgar tiene el libro. Sí lo tiene, el libro. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos. Estamos en el punto número 4. Y el punto número 4 es la gracia soberana, libre y no obligatoria. Esto es muy importante. La gracia de Dios es soberana, libre y no obligatoria. Pink, estamos hablando del autor del libro, Arthur Pink, dice que es especialmente claro en este punto. Dios no está obligado a conceder gracia a nadie. Si Dios estuviera obligado, la gracia dejaría de ser gracia. El Señor no está obligado. Verdaderamente, hermanos, todos, la raza humana se merece ir a la condenación eterna. ¿Sí? Eso es lo que nos merecemos todos. Pero entonces Dios, en su misericordia, en su gracia, Él entonces quiso salvar a algunos. Él no le debe nada a nadie. ¿Okay? Entonces dice que así que la gracia es libre. Dios no responde a presión externa, es soberana porque Dios decide a quién se la da. Y es inmerecida porque nadie puede reclamarla. ¿Por qué a mí sí y a mi primo no? ¿Por qué a mí sí y a mi mamá no? No sabemos verdaderamente. Pero la palabra nos los muestra así. Vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 15. Otro hermano que busque Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y otro hermano que busque Daniel 4, 35. Vuelvo y repito. Romanos 9, 15. Éxodo 33, 19. Daniel 4, 35. Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces ahí vemos que es Dios. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué dice Éxodo 33, 19? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tus ojos y proclamaré el nombre de
Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, ahí vemos completamente que el Señor nos responde esa pregunta. O sea, al que quiere, Él tiene misericordia de quien quiere. Por eso Él cuando salva, salva a quien quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Él es Dios, Él es soberano. Según su voluntad. Correcto, y no los méritos de los hombres. Miren Daniel, ¿qué dice en Daniel 4:35? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué hace? Nadie. Soberano en su poder. Todo momento. Arthur Pink afirma que esta doctrina hiere el orgullo humano. Usted ha visto que a veces hay gente que dice, no, bueno, sí, me han predicado mucho la palabra, pero todavía no, yo todavía tengo tiempo para gozar la vida y después entonces yo me arrepiento. Eso no funciona así, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y vamos a hablar ahorita de lo que es ese llamado irresistible de Dios. Cuando el Señor te llama, te llama. No importa, usted puede decir, no, pero este no se salva, está más perdido que el diablo. No, mi hermano. Cuando el Señor tiene un propósito con alguien, cuando el Señor ya ha escogido a alguien desde antes de la fundación del mundo, no importa lo fuerte o lo malo que sea, Él lo va a traer, sin falla. Por eso yo digo siempre que cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros predicamos porque nosotros estamos seguros, completamente seguros, que el Señor va a salvar. Él va a salvar a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. De seguro los va a salvar. No predicamos a ver si alguien se salva o haciendo presión psicológica o ven al frente o haz esto, haz lo otro o una fórmula para que la gente, para mover las emociones. No, mi hermano. Es más, usted no tiene que ser un gran predicador o un gran teólogo, no. Usted simplemente leyendo las escrituras. ¿Cuánta gente no se ha salvado de esa manera? Yo les he dado a ustedes la historia de aquella, creo que el miércoles lo dije, pero a mí me gusta mucho esa historia de esa hermana, una historia real. Esa hermana no sabía ni leer ni escribir, pero ella tenía un deseo enorme de predicar la palabra de Dios. Y ella le dijo a los más jóvenes de la iglesia que le buscaran citas bíblicas que hablen de evangelismo. Y ella se iba a las calles y llamaba a los muchachos, a los jóvenes. Hijo, ven acá, léeme aquí esta palabra que dice aquí, léeme esto aquí que yo no puedo leer. Y venían los muchachos y leían. Y así el Señor salvó a muchos. Llegaron a ser hasta pastores y todo. Porque esa hermana tenía el deseo de predicar y el poder de la palabra de Dios y su Santo Espíritu lo salvaba. Y no era una predicadora, no sabía ni leer ni escribir. Y Dios salvaba. Él va a salvar. Nosotros somos ¿qué? Nada más instrumentos. Más nada que eso, somos instrumentos del Señor. Entonces, hermanos, la pregunta no es ¿por qué Dios no salva a todos? Sino ¿por qué Él salva a algunos? Porque así es que tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Señor me salvó a mí? Vil pecador, como dice la palabra, ¿verdad? Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso éramos nosotros. Y el Señor quiso en su misericordia. ¿Por qué? Porque quiso. No porque usted es más bonito, más gordito, más alto, tiene más dinero, nada de eso. Simplemente porque Él quiso. Y ya. Su gracia preciosa. Entonces, hermanos, vamos al punto número 5, que nos dice, la gracia salvadora es eficaz, no solo ofrecida. Por eso es lo que les estoy diciendo. Nosotros predicamos el Evangelio y está siendo ofrecido la palabra del Señor, la gracia de Dios, está siendo ofrecida. Pero esa gracia de Dios es eficaz, no falla,
no es a ver si se convierten, no, no. Es que van a venir a sus pies, de seguro. Yo eso lo mantengo en mente. Cuando yo predico, por eso no me desanimo. Ay, mira, no, vino y me aceptó, me voy triste a la casa. No, Dios es soberano. Y predico con la misma pasión, con la misma alegría, porque estoy siendo obediente a lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y me voy tranquilo. Y de repente usted oye a alguien que dice, ay, y usted lo ve, lo empieza, porque también esa era otra pregunta que me hacían. Y me decían, pastor, pero ¿cómo sabe usted de que la gente se convierte si usted no los llama adelante? Le digo, mi hermano, mira, el que convence es el Espíritu Santo. Y el que llama es el Espíritu Santo. Y ahí sentadito, si usted esté allá parado en aquel rincón, donde sea, si está allá afuera y oye la palabra, el Señor lo va a salvar. Si lo va a salvar, lo va a salvar. Y esa persona va a venir a los pies del Señor. Y empieza, ¿cómo sabe que cambió? Bueno, esa persona empieza a perseverar. Usted lo ve que su vida empieza a cambiar, empieza a venir a la iglesia, empieza a venir a los estudios, su vida empieza a cambiar, su familia empieza a cambiar. Bueno, el Señor hizo un cambio permanente. Porque yo siempre digo que las emociones, hermanos, las emociones te pueden durar 30, 45 minutos. ¡Wow! El culto sí estuvo bueno. ¡Wow! Esa bulla y la gente brincó, saltó y todo. Y lloró y todo. ¡Wow! ¡Qué culto tan bueno! Pero no hubo cambio. ¿Tú no viste cuántas personas hicieron esto y lo otro? Pero no hubo cambio. A mí eso no me sorprende. Tampoco No. ¿Usted sabe qué me sorprende a mí? Una vida cambiada. El milagro más grande que hay es cuando el Señor salva a un alma perdida. Eso me da un gozo enorme. Ver vidas transformadas. Entonces, hermanos, no nos tenemos que apurar mucho, sino tenemos que ser fieles. La palabra bien predicada lo más clara posible para que la gente lo pueda entender. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, en el punto número 5, dice la gracia salvadora es eficaz, no solo ofrecida. Entonces dice Pink en el libro que él rechaza firmemente la idea de una gracia que hace la salvación posible, pero no segura. Él rechaza esa idea. Tal concepto hace del hombre el factor decisivo y deja la obra de Cristo incompleta. Por eso no podemos decir eso, ¿no? De que es cuando yo quiera, cuando yo acepte. No, mi hermano. Cuando el Señor viene, viene con todo. Y usted cae a los pies de Cristo, completamente. Y usted no hace más nada, usted no contribuye más nada que su pecado. Eso es todo. Que usted es pecador y el Señor lo salva. ¿Cuáles son los efectos de la gracia salvadora? Escuche esto. Número 1, regenera el corazón. Número 2, ilumina el entendimiento. Número 3, inclina la voluntad. Y número 4, produce fe y arrepentimiento. Así que es imposible que esto se pierda, como dicen muchos. Es imposible. Vamos a ver algunos versículos bíblicos en este punto para que usted vea que no solamente la gracia es eficaz, sino que ya después que el Señor nos salva, el Señor nos preserva. Eso es lo hermoso. Que el Señor no solamente nos salva, Él nos preserva. Desde el principio al fin, nadie se va a perder. Ni uno solo de sus santos se va a perder. Esa es la seguridad de la salvación. Entonces, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. A ver quién lo tiene. Y otro en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, 27 al 30. Todo lo que el Padre me da. ¿Y quiénes son esos todos los que el Padre le da?
¿Quiénes son? Iglesia, los santos. Su iglesia, bueno, pero todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo vienen a Cristo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué dice ahí? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Seguridad eterna. Y eso es seguridad eterna. Por eso no quiere decir que usted hoy que pecó, entonces ya usted perdió la salvación. No. Eso no es lo que dice la palabra, hermanos. Si la salvación dependiera de mí, no me hubiese salvado jamás. Es más, el ser humano verdaderamente, para ser sincero, aborrece a Dios. Si nosotros amamos a Dios hoy, es porque Él nos amó primero. Ay, no, es que yo amaba a Dios, pero amaba a Dios. Pero la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y no los guardábamos. Hacíamos lo que queríamos, porque todavía no se había producido, ¿verdad?, la salvación en nosotros. Y por eso hacíamos lo que queríamos. Entonces, la salvación de principio a fin es del Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos, pero los que estaban ordenados para vida eterna. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermoso, la gracia de Dios. Entonces, hermanos, la fe no activa la gracia. La gracia produce la fe. Cuando Dios decide salvar a alguien, su gracia no fracasa nunca. Nunca. Por eso no podemos cansarnos nunca de predicar el Evangelio, que son las buenas noticias. ¿Ya? Ahí están mis hermanos del Ministerio de Evangelismo, que ellos van cada domingo y van y predican la palabra, van a las tiendas, van aquí. Y mis hermanos siguen constantemente predicando la palabra de Dios. Puede ser que esas personas no vengan a esta iglesia, pero vayan a otra iglesia bíblica. Pero ellos están haciendo el trabajo del Señor porque ellos tienen la seguridad de que el Señor va a salvar. Y por eso siguen predicando el Evangelio. Eso es así, hermanos. Por eso no nos podemos desanimar nunca. Yo siempre le digo a los hermanos, no se desanimen. ¿Para quién usted trabaja? Para el Señor. Por eso no nos podemos desanimar. Tenemos que seguir predicando este precioso evangelio. Para eso Dios, yo eso lo digo mucho, para eso Dios nos salvó y nos dejó aquí en esta tierra. Porque si no nos hubiese pasado lo del ladrón en la cruz, que fue salvo en ese momento y ok, ya se acabó, se fue con el Señor. Pero si nosotros, yo tengo esa convicción hace años, si el Señor nos salva y nos deja aquí, es para que nosotros seamos sus testigos el resto del tiempo que nos queda. Si alguien piensa que el Señor nos dejó aquí para hacernos millonarios, o para tener casas y para tener esto, y no está malo que lo tenga, siempre y cuando usted tenga eso en segundo plano y usted no se olvide de predicar el Evangelio,
no hay problema. Pero lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, lo primordial, es predicar la palabra de Dios. Eso es. A eso nos ha llamado el Señor. Vamos al último punto ya, hermanos. La gracia que salva también preserva hasta el fin y santifica. La gracia que salva también preserva hasta el fin y santifica. En este punto Pink enseña que la gracia no solo introduce al creyente en la salvación, sino que lo guarda hasta el fin. Eso me encanta a mí, hermanos. Porque si usted es un creyente salvo verdaderamente, usted puede caer. Qué maluco es no entender esto, hermano, que pensar que su salvación se pierde. Wow. Eso es andar en temor toda la vida. Porque uno no sabe qué va a suceder. Uno no sabe qué va a suceder. Está bien, hermano. Está bien. Sí, está bien, no importa. Entonces anda en temor, pero cuando usted está seguro de lo que el Señor ha hecho en usted, usted camina como un hijo de Dios siempre. Si nosotros, que somos humanos, tenemos hijos, yo por ejemplo tengo 3 hijos, ¿verdad? Y una nieta preciosa. Y si ellos se portan mal, o uno de ellos sale que se porta muy mal, ¿va a dejar de ser mi hijo? ¿Lo voy a dejar de amar? No. Va a ser mi hijo, sea lo que sea, ¿verdad? Y si nosotros podemos tener ese amor, ¿cuánto no más el Señor? Que nos salvó y nos salvó para siempre. Y eso tiene que estar muy arraigado en nuestros corazones para que el enemigo no tome ventaja de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar cristiano. Entonces, negar la preservación o perseverancia de los santos en la salvación es negar la eficacia de la gracia de Dios. Veamos eso en la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz. No. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una buena noticia, ¿verdad? Claro. ¿Ah? ¿Usted cree eso como yo lo creo? Ah, bueno. Gócese con eso enormemente. Mire, le voy a enseñar lo que los teólogos llaman la cadena de oro. La cadena de oro, es precioso. Vaya a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y mientras lo busca, ¿verdad? Es hermoso saber que estamos en las manos del Señor, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Romanos 8, 29 y 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Presten mucha atención y lea con calma. Dice, porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció de antes? De antemano, y los predestinó. A todos nosotros que hoy en día somos salvos y aquellos que se irán salvando mientras Cristo no venga por segunda vez. Por eso seguimos predicando. Porque hay otros que necesitan venir al Señor. Entonces dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que, el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ve? Los llama. ¿Cómo los llama? A través del Evangelio. De la palabra predicada los llama. Y a los que llamó, a estos también justificó en Cristo, ¿verdad?
en Cristo nos justifica. Y los que justificó, a estos también glorificó. ¿Glorificó es qué? Ya en la gloria, cuando estemos allá con el Señor. Por eso es la cadena de oro. Y eso es algo precioso. Y esa cadena de oro nadie la puede romper, porque fue construida por Dios mismo. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La gracia de Dios, ¿verdad? Es un don que nosotros hemos recibido. Y ese llamado de Dios es irrevocable. ¿Okay? Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él nos guarda. Nos guarda, hermanos. Es importante decir que la acusación de que la gracia conduce al libertinaje no es real. Porque muchas personas piensan, como ellos piensan que salvo siempre es salvo, porque muchos dicen así, salvo siempre es salvo, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Eso no es real. Si usted cree lo que yo estoy diciéndole aquí por la palabra y usted es salvo, usted sabe que usted no peca porque quiere pecar. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3. No lo practica porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Antes nosotros practicábamos el pecado. Yo a veces traigo la comparación como cuando uno practica un deporte, ¿verdad? Yo traía la comparación, a mi hijo le gusta jugar básquetbol y él lo hace muy seguido. Practica, ¿verdad? Ahora creo que ha dejado de practicar porque ha aumentado un poquito. Ahora con el hermano Edgar, que está con amistad con él, a ver si lo lleva. Pero una cosa es practicar, ¿verdad? Y por ejemplo yo, ¿cuándo usted me ve a mí que yo practico basquetbol? No. Puede ser que un día me inviten y entonces yo vaya y lo haga en ese momento. Entonces, trayéndolo en el ámbito espiritual, nosotros antes practicábamos el pecado y nos gozábamos en el pecado. Nos encantaba pecar, porque eso era así. Pero ahora, después de que el Señor nos ha salvado, ahora a nosotros nos duele pecar. ¿Ve la diferencia? No es que no pecamos, sino que cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos en el momento, ni siquiera tenemos que hablar con nadie ni nada, sino que en el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye de pecado. Y ahí mismo nosotros pedimos perdón al Señor por cualquier cosa que nosotros hagamos. Entonces no hay ningún tipo de libertinaje de nada. Eso que dicen del libertinaje no es real. Al contrario, la gracia verdadera enseña, disciplina y transforma. Eso es lo que hace la gracia verdadera de Dios. Una gracia que no produce santidad, dice Pink, es una imitación barata. Si usted ve a alguna persona, para que no se confunda, que va a la iglesia, ¿verdad? Y hicieron un llamado, ¿verdad? Porque muchas iglesias hacen llamados. Y esa persona usted lo ve viviendo como si nada hubiese pasado, el mismo pecado, practicando el pecado como si nada, la misma manera de hablar, la misma manera de hacer todo. No ha pasado nada ahí. Ahí no hay una salvación por más iglesia que vaya, por más cristiano que diga que es. No, ahí no ha pasado nada. No se confunda con eso. En cambio, un verdadero hijo o hija de Dios, cuando es salvado verdaderamente, hermano,
tiene temor de Dios, y no temor por irse al infierno, porque él sabe muy bien, o ella sabe muy bien, que no se va a ir jamás a la condenación eterna, sino que usted tiene temor porque usted es un temor reverente a Dios, porque usted entiende lo que el Señor ha hecho por usted, el precio tan grande que pagó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Entonces usted anda en santidad, agradándole al Señor en todo. ¿Ve la diferencia? Vamos a unas aplicaciones finales. Cuando una iglesia entiende la gracia bíblica correctamente, suceden 4 cosas. Desaparece la jactancia. Número 2, se cultiva humildad. Número 3, se profundiza en la adoración. Y número 4, se fortalece la unidad. Cuando nosotros entendemos eso verdaderamente, hermanos. La gracia correctamente entendida no produce pasividad, sino gratitud activa y obediencia amorosa. Todo lo que el creyente es y tiene proviene de la gracia soberana de Dios.